hoy con un gran tema, porque a un mes de las movilizaciones de nuestro país se han realizado 25.000 controles de detenciones y se han dictado más de 2.000 prisiones preventivas. ¿Cómo funciona el sistema judicial en nuestro país? ¿Quiénes participan? ¿Y qué pasa con una persona desde que es detenida hasta que un juez dicta sentencia? Eso conversamos hoy en El Abogado. Participa con nosotros. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el +569 4023 8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Vamos a conversar hoy día entonces con mi querido Sabas Chaguán de defensavíctimas.cl, a quien recibimos con este caluroso aplauso, y también estamos con Vania Butó, quien es jueza del sexto juzgado de garantía. Bienvenida, Vania. También gracias por la invitación. con mucho cariño, muchas gracias por estar con nosotros. Y de verdad yo leí toda la pauta, hay información tan importante que este programa debería durar 3 horas y ser cadena nacional, con eso lo digo todo. Pero antes de que lo podamos conversar, quiero, Sabas, que me digas si es que estoy en lo correcto y que me hagas unas pequeñas correcciones o apreciaciones. En cualquier detención, como se han visto en estos días, etcétera, hay tres partes. Uno, está la Fiscalía de Chile, que son quienes investigan para poder llegar a la verdad. ¿Estoy bien? Sí. Más o menos. ¿Está bien? Sí. Ya, el juzgado, quien es que finalmente a través del juez va a dictar sentencia, y por otro lado está la Defensoría Penal, quien es el abogado que defiende al imputado o a la persona que se le está atribuyendo un delito o algo así. Sí. Ojo, la víctima en esta situación no tiene un abogado, porque el fiscal no es el abogado de la víctima, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Ahora, primero se inicia con una investigación, es en ese proceso en donde están las salidas alternativas que uno muchas veces escucha: la suspensión condicional y el acuerdo reparatorio. Sí, pero hay que precisar varias cosas antes. ¿Ya? Se lo puedo hacer corto. Lo que pasa es que la salida alternativa, la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, implican una alternativa, por así decirlo, para que se entienda, a llevarlo a juicio. Claro, ¿verdad? antes de ir a pero juicio, se no ir a requiere, juicio. sí, pero se requiere previamente que se haya formalizado la investigación. Ya. Y eso es imprescindible, y eso es la comunicación que hace el fiscal al imputado en presencia del juez de garantía, o sea, una audiencia, Ya. de que lo está investigando por determinados hechos que configuran determinados delitos. Perfecto. Si es que no llegan a esta salida o a esta suspensión o a este acuerdo, se hace el cierre de la investigación, la acusación, y de ahí comienza el juicio. Sí, hay harto que hacer entre medio, o sea, sí, hay yo lo estoy diligencia. solo como para que uno... Podría comenzar el juicio, porque puede que cuando se cierra la investigación se solicite el sobreseimiento, que equivale a una inocencia del imputado, o que se comunique la decisión de no perseverar, que la Fiscalía en el fondo no continúa porque le faltan antecedentes para acusar. Solamente cuando acusa a una persona se sigue hacia adelante con la etapa de preparación del juicio oral y el juicio oral. Y después viene lo que es el juicio, y finalmente es la jueza la que dicta la sentencia. ¿Estoy bien? Sí. A grandes rasgos, porque uno muchas veces escucha en la televisión, comenzó el juicio oral de no sé qué, se hizo la acusación, la Fiscalía presentó el antecedente, y uno como que se le olvida mirar como la cronología de cómo Pero es. sabes que hay un detalle, yo creo que hay que precisar ahí que los jueces intervienen desde... ¿El día 1? Desde el día 1, Perfecto. desde iniciado el procedimiento. ¿Ah? Una persona es detenida y pasa a audiencia de control de detención. En esa audiencia llega ante el juez de garantía. El juez de garantía es quien verifica que la persona haya sido detenida conforme a los presupuestos legales. Perfecto. ¿Ven? Que esté bien detenida, para que entienda la gente. Sí. ¿Ah? Que esté bien detenida. ¿Ese mismo juez es el que va a llevar todo el proceso, o el juez puede ir cambiando? No, el juez puede ir cambiando. Perfecto. Voy a hablar solamente de Santiago. En Santiago tenemos un pool de jueces en el Centro de Justicia en relación a los jueces de garantía, y claramente puede ser indistintamente cualquier juez quien tome la audiencia de control de detención, ¿ya? Pero luego la causa radica, obviamente, en el tribunal que le corresponde por la jurisdicción, y pueden ser distintos jueces que tomen distintas audiencias, ya sea audiencia de salida alternativa, como mencionaba recién usted, sí, y puede ser una audiencia de acuerdo reparatorio, puede ser una audiencia de ampliación de plazo, en fin, hay distintas opciones, hasta llegar a la audiencia de preparación de juicio, si es que se va a optar por ir a un juicio.
Perfecto. ¿Por lo general se va a juicio o eso depende de cada caso? Depende de cada caso. Depende de cada caso. Ya. Depende del delito, depende de lo que quieran los intervinientes, de lo que quieran las partes. Yo decía en un comienzo del programa que desde que comenzó todo este movimiento social en nuestro país se han realizado 25.000 controles de detenciones, aprox, un poquito más de 25. Y se han dictado 2.000 prisiones preventivas. ¿Por qué tanta diferencia? A ver, por lo que entiendo, esa estadística que manejan ustedes, no sé si es la misma que tiene el Poder Judicial. Nosotros manejamos una Esto salió en la prensa hace unos par de días atrás, nosotros manejamos una estadística distinta en términos de audiencia de control de detención. Pero la diferencia está en que no necesariamente porque lleguen, no sé, 15.000 personas detenidas o se realicen 22.000 audiencias de control de detención, todas van a quedar en prisión preventiva. Perfecto. La medida de prisión preventiva es una medida cautelar, la más intensa, que es la última, como último recurso, en delitos donde está comprometida la gravedad, peligro de la gravedad de la sociedad, ¿cierto? Gravedad para el peligro de la víctima. Perfecto. O para el éxito de las diligencias de investigación. Entonces, son marcos que establece la ley, la cual el juez se va a regir. Perfecto. Sabas, todo esto que estamos conversando es como nuevito desde el año 2000, ¿no? Sí, comenzó el año 2000 en dos regiones de Chile, la Araucanía y Coquimbo, y progresivamente entró en vigencia hasta que el año 2005 entró en vigencia en la región metropolitana. O sea, del año 2005 estamos en todo Chile con este nuevo sistema. Y quiero decir algo, lo que dice la magistrada Butó es absolutamente acertado, en el sentido que de esas 25.000 personas, no todas quedan con medidas cautelares. Porque supongamos que puede haber detenido muchas personas por faltas. ¿Ya? Las faltas son, para que se entienda, un delito menor. Y ese delito menor no da lugar a prisión preventiva, no da lugar a una medida cautelar intensa. La persona queda citada después del control de detención, porque las faltas, solamente algunas, por ejemplo, dan derecho a la detención. Y lo otro es que si es un delito menor, la persona no tiene antecedentes, el fiscal no le va a pedir al juez de garantía normalmente la prisión preventiva, porque el juez de garantía, claro, de acuerdo a la ley, se la va a negar. Ahora, eso no significa que quede hasta ahí nomás. O sea, hay un proceso que después va a tener tal vez una sentencia, no sé, firma mensual o algún... Sí. A mí me interesaba contar algo en relación a lo que decía Sabas, que se ha dado mucho esto de los robos con fuerza en lugar no habitado, los saqueos a supermercados, y ahí ha pasado también muchas veces que llegan muchas personas detenidas a audiencia a control de detención. Pueden llegar 5 personas por una misma causa, lo que no necesariamente implica que esas 5 personas vayan a quedar precisamente con una medida cautelar, porque no necesariamente se le ha encontrado una especie, por ejemplo. Perfecto. Entonces, eso es lo que la gente no entiende, porque se cuestiona mucho, yo me he dado cuenta, se cuestiona mucho, y es entendible, que por qué la persona quedó en libertad, por qué la persona no se le dio una medida cautelar más intensa. Y efectivamente puede ser que esa persona no tenga antecedentes y que no se le haya encontrado especie, por ejemplo. O sea, yo me imagino que no es lo mismo, por ejemplo, en el caso que estás hablando tú, de un saqueo de una tienda, un supermercado, detienen a 5, no es lo mismo al que lo pillaron con la bolsa pañales, al que lo pillaron con una piedra, al que lo pillaron sin nada, porque tal vez estaba mirando, o tal vez era el que dirigía, o sea... Eso va a depender de la investigación. Ya. Eso se va a saber una vez que concluya la investigación. Pero el que queda detenido, al que no queda detenido, solo depende de si es un peligro para la sociedad o para él mismo. No, es un peligro o para la sociedad o para las víctimas que hayan denunciado el hecho, o para el éxito de las diligencias de investigación. Y obviamente en cada una de esas hipótesis que establece la ley hay ciertos criterios. Por ejemplo, la gravedad del delito, la gravedad de la pena, el hecho de haber participado en un grupo pandilla. Vamos a hablar de las leyes, porque realmente los jueces tienen que regirse por las leyes, y qué pasa también con su apreciación personal, con su experiencia. Pero antes quiero... acá está básicamente la gráfica. ¿Ves, Sabas, que yo hice todas las tareas? Qué bueno. Proceso penal. Bueno. Y aquí está la víctima y el imputado. El imputado siempre tiene un abogado que lo defienda, puesto por el Estado. ¿Por qué la víctima no tiene un abogado y tiene que contratar a un abogado si es que quiere defenderse y buscar un acuerdo reparatorio justo? Bien. A los dos se los pregunto, porque yo no lo entiendo. O sea, avanzados primero, entonces. Sabas.
A ver, lo que pasa es que la garantía del derecho a defensa en todas las democracias occidentales, digamos, está como un derecho humano. Me parece muy bien. ¿Ya? La víctima tiene derecho, por el solo hecho de ser víctima tiene derecho a intervenir en el procedimiento, pero siempre es conveniente que sea asesorado por un abogado, por un letrado, como dice la Constitución. Ahora, el año 2010-2011 se modificó la Constitución y quedó una norma que dice que también el Estado debe proporcionarle asesoría a las víctimas gratis. Eso no se ha concretado porque hay falta de recursos y por eso hay una serie de organismos privados y no privados, entre ellos Defensa Víctima, pero está la Corporación de Asistencia Judicial, hay clínicas jurídicas, la universidad, etcétera, que son insuficientes, pero se ha avanzado. De hecho, recordemos que tanto el presidente Piñera como el candidato que sacó la segunda mayoría, el senador Guiller, ambos dijeron que iban a implementar una defensoría penal de las víctimas, ¿ya? Ahora, lo interesante sería que fuera una representación que el abogado colabore con la investigación, que no solamente vaya a entorpecer la investigación, sino que le pida diligencia fiscal, vaya a la audiencia delante del magistrado, o sea, haga su trabajo adecuadamente. Claro, lo que pasa es que lo que dices tú, Sabas, es uno que actualmente la víctima puede participar del juicio, pero no abogado. Claro, no es que no lo vaya a hacer, no es que no lo vaya a querer hacer bien, pero obviamente no sabe. O sea, no, lo mismo no que yo puedo ir y decirle a un hospital, mire, ¿sabe qué? Me duele el brazo. Pero ya, no vas a saber pero cómo no sé cómo operarte, arreglarte el brazo. tienes, Entonces, claro, por eso, por mucho que los jueces de garantía son jueces de garantía, no solamente, y eso es una mentira, digamos, que solamente van a garantizar los derechos de los imputados, los jueces de garantía garantizan los derechos de todos los intervinientes, de todos quienes están en la audiencia. Claro, pero ¿ya? muchas veces... Pero no es su trabajo primordial representar a la víctima. Claro, por supuesto, sí. Entonces, la persona que está siendo imputada, que puede ser falso o no, pero tiene un abogado que me imagino que va a tratar de demostrar de que es inocente, y si es que no, va a tratar de tener la menor pena. Y en la pobre víctima que lo atropellaron, que lo estafaron, que le robaron, no sé, que fue víctima de un delito, ahora, que ahí queda sin nada. Sí, pero lo que quiero decir es que no es que quede sin nada. Vamos a llegar a la verdad, pero ¿qué? Es que la Fiscalía, el Ministerio Público no es el abogado de las víctimas, pero tiene ciertas obligaciones con la víctima, igual que la policía. Sí. Tiene que protegerla, tiene que darle orientación, no es que estén en un descampado la víctima. Pero yo entiendo lo que dice Krishna, en el fondo, porque acá, si uno analiza, ve, la Fiscalía es un organismo autónomo. El Poder Judicial es un Estado independiente, es un poder del Estado independiente. Y la Defensoría Penal Pública es un servicio público que depende del Ministerio de Justicia. Entonces, claro, yo entiendo a dónde apunta la desigualdad de armas, por decirlo así, que podría tener una víctima. Ahora, sería ideal que existiese un estatuto de protección de la víctima. En España existe, por ejemplo. Imagínate una persona que trabaja con su vehículo, que por alguna razón lo chocaron, tuvo 6 meses el auto parado, la otra persona pagó, no sé, el arreglo del auto, te estoy poniendo un ejemplo, pero no le pagó los 6 meses que no pudo trabajar, por lo que duró el dolor que tuvo en la pierna, no sé, no tengo idea, y están los seguros de los autos, etcétera. Pero me imagino que muchas víctimas tienen menoscabos económicos, morales, que no llegan a una reparación. Por eso es tan importante que ese caso, ese ejemplo que tú estás dando, yo creo que es súper importante, porque de acuerdo a la práctica y a la realidad que uno le toca ver, yo creo que los delitos que quedan con esta sensación de injusticia son precisamente los cuasi delitos de lesiones, efectivamente, donde la gente ha sido atropellada, donde se han producido accidentes de tránsito, o bien las negligencias médicas. Lo menciono porque de verdad son dos temas y materias que, a mi juicio, y esta es una opinión muy personal, las víctimas quedan en un absoluto abandono. Como desamparo, claro. Sí. Te quería preguntar, Vania, porque además, ojo, que son causas que duran muchos años. Claro. Entonces duran muchos años y la gente queda, la verdad, con una sensación, ya no quiero seguir, o sea, de verdad. No. Lo conversábamos fuera de pantalla, lo vamos a transparentar con la Vania, que muchos chilenos dicen la justicia en este país no vale, no sirve para nada, en Chile no hay justicia, etcétera. Sin embargo, sí la hay. La justicia son leyes que las dictan personas que nosotros como ciudadanos escogemos para que vayan a dictar las leyes. O sea, ahí está nuestra primera intervención como ciudadano. ¿Quién quiero yo que me represente a la hora de dictar una ley o otra?
Pero los jueces tienen que regirse por las leyes. Tú no puedes, aunque a ti te parezca a modo personal una cosa espantosa, puedes dictarle cadena perpetua cuando la ley dice que son hasta 5 años y un día, por ejemplo. Nosotros aplicamos la ley. Claro. El juez aplica la ley. Y eso es que la gente no entiende. Eso es un tema importante porque hay que... Por ejemplo, el Código Penal lo dictó el Congreso, pero lo dictó hace 145 años. Claro. Entonces hay que actualizarlo, se ha ido actualizando. Pero lo hemos hablado en programas anteriores, que el Código Penal tiene que ser modificado integralmente, no con pinceladas. No con pinceladas, no con soluciones de parche y tampoco con leyes que se hacen ante el clamor de un caso puntual. Claro. Hay algunos aciertos, o sea, sin duda, en un programa anterior está la mamá de la niña Emilia, que hizo la Fundación Emilia, que se mejoró la conciencia, igual que la tolerancia cero, para no manejar bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Pero hay otras leyes que no es la única solución aumentar las penas, sino que hacerlas que dialoguen entre ellas y que tengan una pena efectiva que se cumpla. Por ejemplo, el que estafó, que se le incauten bienes. No solamente que pena de cárcel, porque al imputado, a la víctima de una estafa le interesa recuperar su dinero. Claro. Perdona, ¿y a los abogados penales y a los jueces de garantía no los llevan para investigar las leyes para cuando van a dictar una nueva ley? Bien informe. Estas comisiones sí. de investigación que se hacen, les preguntan al pastelero tus pasteles, porque para algo de educación hay que preguntarle a los profesores. Pero cuando hablé de comisión de investigación, ¿a qué te refieres? ¿Al Parlamento? Claro. No, pero es que las comisiones de investigaciones son unas investigaciones políticas, responsabilidades políticas. Claro. Lo que dice la magistrado es verdad, que se le pide informe o la opinión al Poder Judicial para modificar, y a la Fiscalía también le invitan a dar su opinión. Claro. Ahora, lo interesante sería que esas opinioes se pidieran y se consideraran, porque los jueces saben dónde le aprieta el zapato a la ley. Se conoce la ley. Y los fiscales también, saben dónde están las dificultades. La justicia en nuestro país existe y es deber de nosotros hacer que funcione. Vamos a ver un pequeño corte en el abogado y ya volvemos. Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Tu tranquilidad es un derecho. Entonces, Vale, según tu experiencia, lo que te quería preguntar es ¿cuál es la diferencia entre un juicio que tiene un abogado que representa a la víctima a uno que no? A ver, vamos a precisar, porque más allá del juicio, yo siento que el abogado es fundamental desde el inicio del procedimiento, porque no es la gracia que la víctima tenga un abogado solamente al final del juicio. Ya. Porque si tú tienes un abogado como víctima, obviamente, que te va a representar desde el inicio del procedimiento, incluso la misma audiencia de control de detención que te va a representar, que puede presentar una querella, que puede pedir diligencias, claramente ese procedimiento va a tomar un camino distinto al que llegar a un juicio así nomás. Claro. Porque muchas veces pasa que las víctimas, y eso es una realidad, no tienen contacto con el fiscal. Eso es un problema. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el fiscal puede tomar una determinada decisión sin haber conversado con la víctima. Y la víctima, eso es lo que reclama. La víctima reclama ser escuchada. Claro, porque al principio supuestamente el fiscal iba a ser como el representante de la víctima. Así Lo que pasa es que así se vendió publicitariamente. Claro. Fue un error publicitario. Pero en la práctica no es así. No, que el fiscal no es el abogado de la víctima. No, por eso. No es el abogado. Pero tiene ciertas obligaciones, pero no el abogado de la víctima. Lo que dice Vania es que es absolutamente cierto. Es importante que desde el principio haya un abogado colaborando, que puede ser de un servicio público, puede ser privado, pero que esté ayudando a la víctima. Porque, por ejemplo, también hay casos en que la víctima no tiene por qué saber, ir a un procedimiento abreviado. Otras veces hemos hablado que un procedimiento abreviado no hay juicio oral. El juicio oral se hace ante 3 jueces. Porque van a ampliar el plazo. Sí, claro, tribunal de juicio oral lo penal, y el procedimiento abreviado se hace ante juez de garantía. O quiere pedir una ampliación de plazo, como dice la magistrado, para que se haga más diligencia o solicitar diligencias. Por ejemplo, en esa audiencia, la víctima no tiene por qué saber si no es abogado que se puede oponer o puede estar de acuerdo, claro, o puede haber una salida alternativa. Más encima lo está pasando seguramente mal, está problemado, tiene consecuencias de lo que... Claro, y hay decisiones que toma el fiscal, por ejemplo, una decisión de no perseverar. A mí me dices eso, víctima, y yo digo, ¿qué vendría siendo no perseverar? O aplicar principio de oportunidad, por ejemplo. La gente dice, ¿pero qué es eso? Claro. ¿Por qué en definitiva mi causa no continúa y la del resto sí?
¿Por qué mi causa es menos importante y la del resto sí? Bueno, de hecho el presidente Sebastián Piñera lo dijo hace unas semanas atrás, Sí. que uno de los proyectos que tenía era que sería importante. Y había otro que estaba durmiendo, que estaba bien dormido hasta el 2008 creo que era. Bueno, en fin. Vania, la ley es una. Ustedes no, porque otra cosa que muchas veces se dice es, le dieron solo un año, cuando en realidad le deberían haber dado 10. Yo me imagino que los jueces son, pero exactos, con respecto a lo que dice la ley, a lo que pueden dictar, la sentencia que pueden dictar. Sí, yo creo que ahí también hay que precisar, porque cuando tú llegas a la instancia de juicio, primero se formuló una acusación, donde el Ministerio Público ha solicitado una determinada pena. Vas a llegar a la instancia, al juicio, pero se va a producir efectivamente, se va a dar el espacio para que las partes, lo explico en sencillo, sí, presenten, rindan sus pruebas, ¿cierto? Y ahí el tribunal tiene que ponderar la prueba que se ha presentado. O sea, y considerar en esta ponderación además, si es que la persona tenía antecedentes, si es que existe algún atenuante, o como dices tú también, si es que existe algún agravante. Eso lo tienen que invocar los mismos intervinientes. Y todo es en base a las eso, sí, y en base a eso, con un piso mínimo que establece la ley de la pena, el tribunal tiene que moverse y ver en definitiva qué pena aplicar. Ahora, pero no es que pase por un criterio personal, claro. No, existe un mandato legal, existe una pena base y en base a ello el tribunal se va a mover, obviamente, si la persona tiene antecedentes o no tiene antecedentes, si tiene atenuante o no tiene atenuante. Ya, pero entonces la ley dice para tal delito entre 1 y 5 años. Y si el fiscal está pidiendo 10 años, por ejemplo, ¿tú estás obligada a dictar entre 1 y 5 años o puedes darle 10 años? O sea, dependiendo de las pruebas, por supuesto, de todo lo que me dijiste, pero tienes que regirte por la ley. Me tengo que regir por la ley y, como te reitero, en definitiva, yo tengo que ponderar si la persona tiene antecedentes penales, si no los tiene, si existen atenuantes o si existen agravantes. Perfecto. Eso es más o menos para que la gente pueda entender, porque ese es el marco que yo tengo, no me puedo salir de ahí. El fiscal me puede pedir 10 años, pero si no me calza, ¿por qué voy a pedir? No, es imposible. Claro, pero uno como víctima... Es que la ley determina... Pero uno no se la conoce, uno como persona no, por eso, no la por conoce. eso estamos hablando de que fue una asesoría, pero la ley tiene un marco. El juez penal tiene un marco bastante más rígido que en otras ramas del derecho. Y porque no se puede condenar si no está descrito el delito en la ley con antelación al hecho. Además, si no hay tienen que considerarse las circunstancias, porque, por ejemplo, si alguien atropelló a alguien, a otra persona, y se dio la fuga, ahora es un delito aparte. Claro. Pero si colaboró, si se entregó a la policía, si declaró, si colaboró con la investigación, ya un atenuante. Si tiene irreprochable conducta anterior es otra. Si era con intención o sin intención. Claro, es cuasi delito o delito, para que se entienda. Claro. El delito tiene más pena, yo lo hago adrede, por así decirlo. El cuasi delito es sin intención. El cuasi delito es el atropello, por ejemplo. Con culpa, con negligencia. Es lo que estamos hablando. Claro, si tú se te cruzó... Claro, tú puedes ir manejando y de repente se atraviesa un niño, por ejemplo, tú te lo atropellas, tú no querías hacerlo, pero efectivamente te viste involucrada y tienes que asumir la responsabilidad de lo que ello implica, ¿te fijas? Entonces, ¿cuáles son los derechos de la víctima? Porque bueno, el que fue imputado tiene derecho de presunción de inocencia y de demostrar si es o no el culpable. Pero ¿cuál es el derecho de la víctima? Bueno, la víctima tiene varios derechos. Primero, derecho a ser escuchada, derecho a ser representada, ¿cierto? Derecho a tener también un abogado, derecho a presentar una querella, derecho a solicitar diligencias, ¿te fijas? Estamos hablando en un proceso penal. Y a una reparación, ¿no? A una reparación también. Yo siempre he creído que en estos temas en los que uno no maneja, uno tiene que... es como si yo quiero hacer un queque, tengo que buscar la receta, tengo que ir a comprar los materiales y tengo que intentar hacerlo. Si me resulta bien, me resulta mal, me quedo rico, no me quedo rico, se me infló, no se me infló, eso ya es producto que yo puedo saber más o menos, pero uno tiene que hacerla. Es mejor el queque inflado. ¿Sí?
Eso dicen. No, porque me refiero a que uno muchas veces de entrada dice, no, ¿para qué? No, y si no me resulta, no, y todo lo que va a significar, y el costo económico o espiritual, emocional, etcétera. Pero no hay peor diligencia en estos casos que la que no se hace, y uno tiene que buscar a personas que sepan. Sería ideal que toda la gente tuviese los recursos económicos para poder pagar un buen abogado. Eso sería lo ideal. Y yo voy a insistir, nosotros como programa apoyamos esto de la Defensoría de la Víctima. Hoy, tenemos una pregunta, Vania, nosotros siempre respondemos las preguntas de nuestros auditores, de nuestros televidentes, y así que Marcelo te preguntó, querido Sabas, también la Vania, si es que quiere puede aportar, nos mandó un WhatsApp al más 569 40 23 89 05 y dice, si mi defensor público me ofrece algunas salidas alternativas, pero ninguna me convence porque me considero inocente, ¿puedo solicitar el cambio de abogado? Sí, pero sí. Si es defensor penal público, las normas internas de la defensoría, porque tampoco son miles, cientos de miles, pero si no me equivoco, permiten una vez el cambio de abogado, primero. Y segundo, es importante que Marcelo sepa que todas las salidas alternativas requieren el acuerdo del imputado. Si él no está de acuerdo, no hay salida alternativa. Y no está obligado tampoco. Y no está obligado. O sea, no está obligado, derecho, si él quiere, si él insiste, tiene derecho a ir a juicio. Claro. O sea, ni siquiera el procedimiento abreviado se puede hacer sin su consentimiento. O sea, él tiene derecho a ir a juicio oral. Y entendiendo por juicio oral, el oral ante 3 magistrados o el oral simplificado, que es ante el juez de garantía. Pero tiene siempre derecho a un juicio oral si es que no está convencido, si es que no está de acuerdo. O sea, su consentimiento es fundamental. Y creo que en el caso de la Defensoría Penal Pública se puede solicitar el cambio de abogado una vez. Ahora, muchas veces, no sé si me voy a explicar bien, pero muchas veces el que parece que de verdad hizo todo mal y cometió el delito, en realidad no lo hizo. Y en realidad es inocente. Y no sé si uno lo ve en películas nomás, pero le dice al abogado, le dice, mejor declárate culpable y va por este acuerdo alternativo. Bueno, pero no ojo, eso te iba a decir. Sí. No es que sea una declaración de culpabilidad. O sea, si tú vas a optar por una salida alternativa... No estás diciendo que eres culpable. No, si tú vas a optar por una salida alternativa, suspensión condicional de procedimiento, porque es distinta al acuerdo reparatorio... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el acuerdo reparatorio pasa por un tema económico. Ya. Te lo así en sencillo. Perfecto. La salida alternativa de suspensión condicional, como su nombre lo dice, el imputado tiene que cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo... Y para no ir a juicio en el fondo, pero claro, no se declaran ni culpable pero ni por inocente. ejemplo, una causa por violencia intrafamiliar. El imputado puede optar a una salida alternativa de suspensión, cumpliendo, por ejemplo, prohibición de acercarse a la víctima. Terapia. Terapia, claro. Puede ser terapia incluso con los tribunales de tratamiento de droga que tenemos, los tribunales de garantía, que me interesa mucho hacer hincapié en aquello, porque muchas veces los fiscales en las audiencias de control de detención no dan esa opción. Y es muy importante el tribunal de tratamiento de droga. Por ejemplo, este tipo de causa. Perfecto. Puede ser... obtener pero no se declara culpable en el fondo. Claro, no, sino que toma otro camino. Toma otro camino. Con salidas alternativas. Sí. O bien un procedimiento abreviado, como lo mencionaba Sabas hace un rato atrás. Tú aceptas los hechos de la acusación y los antecedentes de la investigación. Perfecto. Eso te permite tener un atenuante y por ende una pena más baja. ¿Te fijas? Perfecto. Ojalá, yo creo que todos estos temas se deberían enseñar en los colegios, ¿no? Yo sé que los abogados estudian años y años y años, pero ciertas nociones básicas uno debería tener con respecto a cualquier cosa que pueda pasar y el sistema judicial de nuestro país. Nos vamos a ir un pequeñísimo corte en el abogado y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y ahora sí, entonces se nos fue volando el programa. Vani, te quiero agradecer que haya estado con nosotros. Muy interesante todo lo que pudimos conversar. Y ojalá que a la gente le haya servido este programa. Siempre tratamos de hablar con peras y manzanas, porque uno que no entiende nada, para que pueda entender. Así que muchas gracias mi querida Vania, por tu visita. Y te vamos a invitar nuevamente para que hablemos de otros temas que también le interesan a los chilenos. Y usted, mi querido Sabas, también. Besitos, cuídese, que tenga un lindo día. Gracias. Váyase a laburar nomás. Y un besito también a usted en su casa. Cuídese. Chao, chao. Nos vemos en otra ocasión en La Boca.